Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí con muchísima energía y muchísimas ganas de contarles una historia que a mí, honestamente, me ha dejado un poco puff. Con el corazón en un puño, la verdad. Y es que hoy les voy a hablar sobre algo que creo muchos de ustedes, en algún momento de sus vidas, han experimentado, el intento de reconquistar a un amor. Sí, señoras y señores, el tema del vídeo de hoy es la sorpresa que Kerem ideó para intentar recuperar a su amor. Y sé que muchos de ustedes estarán pensando, ay, Kerem, ¿en serio, otra vez, qué hizo esta vez? Y la verdad, créanme, yo también me preguntaba lo mismo cuando me enteré. Pero la historia es bastante interesante. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en esta montaña rusa de emociones, ya saben lo que toca, ¿verdad? Suscríbanse al canal. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así no se pierden ni una sola de estas historias increíbles que les traigo. Vamos, que es gratis y me ayudan muchísimo. Muchísimas gracias por ese apoyo, de verdad. Bueno, entonces, ¿de qué va la cosa? Kerem, como les digo, intentó reconquistar a su amor, y no se anduvo con rodeos, la verdad. La historia empieza con un poco de contexto como toda buena historia. Kerem y su novia, digamos que se llamaba Deniz. Sí, Deniz. Kerem y Deniz habían terminado su relación. No voy a entrar en detalles sobre el porqué porque no es lo relevante ahora, pero digamos que las cosas no estaban bien, las chispas ya no saltaban y el amor, lamentablemente, se había esfumado. Kerem, como todo buen protagonista de comedia romántica, no se rindió fácilmente. Decidió que quería recuperar a Deniz, que no podía vivir sin ella, o al menos, eso es lo que él pensaba en ese momento. Y, claro, ¿qué hace un hombre desesperado en estas situaciones? Pues, planea una sorpresa. Y vaya sorpresa, amigos. Lo primero que Kerem hizo fue investigar. Investigar, investigar y más investigar. Necesitaba saber qué le gustaba a Deniz, qué la hacía feliz, qué la emocionaba. Empezó por sus redes sociales, como todos hacemos, ¿verdad? A ver qué fotos, qué comentarios, qué cosas compartía. Buscaba pistas, indicios, cualquier cosa que le diera una idea de qué hacer. Y después, se puso en contacto con los amigos de Deniz. Ya saben, el amigo confidente que siempre está ahí para darte consejos. Kerem necesitaba saber qué le podría gustar a Deniz, qué cosas la habían hecho reír últimamente, qué cosas la habían conmovido. Y aquí es donde la historia empieza a tomar forma, porque la investigación de Kerem no fue algo superficial. Se sumergió de lleno en el mundo de Deniz. No solo se limitó a mirar fotos y leer comentarios. Se tomó el tiempo de analizar cada detalle. ¿Qué tipo de música escuchaba? ¿Qué películas y series le gustaban? ¿Qué libros leía? ¿Cuáles eran sus artistas favoritos? Incluso investigó sus hobbies, sus lugares favoritos, sus comidas preferidas. La verdad, Kerem era muy meticuloso. Se sentía como un detective tratando de descifrar el código secreto del corazón de Deniz. Y en cierto sentido, lo era. Estaba tratando de entender qué la hacía única, qué la hacía especial, qué era lo que la hacía sentirse viva. Después de recabar toda esta información, Kerem se puso manos a la obra. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y un poco ridícula, tengo que serle sincero. Kerem, en su afán de ser romántico y original, decidió que la sorpresa perfecta sería una serenata. Sí, una serenata como en las películas viejas. Con mariachis. Imagínense la escena. Contactó a un grupo de mariachis, les explicó la situación, les contó sobre Deniz, sobre sus gustos, sobre su música favorita. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Kerem no solo eligió un grupo de mariachis cualquiera. Se tomó el tiempo de investigar y encontrar un grupo con experiencia, con buena reputación y sobre todo, que tuvieran un buen feeling con el romanticismo. Les contó a los mariachis la historia de amor de Kerem y Deniz, sus momentos felices, sus canciones favoritas. Les explicó que la serenata era un intento desesperado por recuperar su amor, que necesitaba que la música fuera especial, que llegara al corazón de Deniz. Los mariachis, conmovidos por la historia, se involucraron de lleno en el proyecto. Luego vinieron los ensayos.
Los mariachis junto con Kerem ensayaron la canción, la coreografía, el lugar. Todo tenía que ser perfecto. Kerem se involucró tanto en los ensayos que en un momento dado, incluso intentó aprender a tocar la guitarra, pero, lamentablemente, no tuvo mucho éxito. Eligieron un lugar especial para Denise, un parque que les gustaba mucho visitar juntos. Un lugar con un significado especial para ellos. Un lugar donde habían compartido momentos felices, donde habían reído, donde se habían enamorado. Era un lugar que evocaba recuerdos. Emociones, sentimientos. Un lugar que, en teoría, despertaría la nostalgia en el corazón de Denise. Prepararon un cartel gigante con un mensaje romántico, globos. Todo el kit. El mensaje del cartel, por cierto, era algo que Kerem había escrito con mucho cuidado y dedicación. Un mensaje sincero, honesto, lleno de amor y arrepentimiento. Un mensaje que, en teoría, tocaría el corazón de Denise y la haría reconsiderar su decisión. El día de la sorpresa, Kerem estaba hecho un manojo de nervios. Ya se pueden imaginar. Tenía el corazón a mil, temblaba como un flan. La ansiedad lo consumía. Se vistió con su mejor ropa, se peinó con esmero, todo tenía que ser perfecto. La verdad, sentía un poco de pena por él. Después de todo, estaba poniendo todo su corazón en esto con la esperanza de recuperar a la mujer que amaba. Antes de salir, Kerem se miró en el espejo. Se vio con los ojos enrojecidos, las manos sudorosas y una mezcla de emociones en su rostro, esperanza, miedo, nerviosismo, ilusión. Sabía que este era un momento decisivo. Sabía que todo dependía de cómo reaccionara Denise. Y llegó el momento. Kerem llevó a Denise al parque sin que ella sospechara nada. La excusa fue, bueno, una cena romántica. La verdad, en ese momento Denise no parecía muy convencida, pero accedió a ir. La llegada al parque fue crucial. Kerem, con una sonrisa nerviosa, intentó disimular su nerviosismo. Le habló a Denise de sus planes, de la cena, de lo que había preparado para ella, pero en el fondo, solo pensaba en la sorpresa. Cuando llegaron al parque, Denise se quedó de piedra. De repente los mariachis empezaron a tocar. La música, el ambiente, todo era mágico. Los mariachis con sus trajes coloridos, sus instrumentos y sus voces potentes, crearon un ambiente de ensueño. La música, llena de pasión y sentimiento, se apoderó del lugar. Kerem, con una sonrisa nerviosa, le dedicó la canción a Denise. Cantó, bailó, hizo lo imposible. Intentó que la canción fuera especial, que llegara al corazón de Denise. Y, para sorpresa de todos, Denise no reaccionó como él esperaba. En lugar de emocionarse, de saltar a sus brazos, de llorar de felicidad, se echó a reír. Sí, se rió con una risa nerviosa y un poco incómoda. Aquí es donde la historia da un giro inesperado. La reacción de Denise no fue la esperada por Kerem. En lugar de emoción, hubo risas. En lugar de lágrimas de felicidad, hubo una sonrisa forzada. Y por un momento el ambiente mágico se rompió. Kerem, claro, se quedó helado. No entendía nada. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no funcionaba su plan perfecto? ¿Dónde se había equivocado? La verdad, se veía la decepción en su rostro. Se dio cuenta de que algo no estaba funcionando, que la conexión que había existido entre ellos se había roto. Después de la canción, Denise, con una sonrisa forzada, le agradeció a Kerem la sorpresa. Le dijo que era muy dulce, que le había hecho mucha ilusión, pero que no sentía lo mismo. Ay, la temida friendzone. Y bueno, la conversación que siguió fue incómoda. Kerem intentó hablar con ella, explicarle cómo se sentía, pero Denise fue clara, no había vuelta atrás. La relación había terminado. La verdad, fue un momento muy duro para Kerem. Se le veía abatido, desanimado. Había puesto todo su corazón en esa sorpresa, había gastado tiempo, dinero, y sobre todo, muchísima energía, y todo para nada. La conversación que siguió entre Kerem y Denise fue larga y dolorosa. Kerem intentó entender por qué la relación había terminado. Intentó explicarle sus sentimientos, sus miedos, sus arrepentimientos. Pero Denise, con la voz suave y la mirada firme, le explicó que las cosas habían cambiado, que ya no sentía lo mismo, que necesitaba un cambio en su vida. ¿Y qué pasó después?
Bueno, Denise y Kerem, después de la serenata hablaron, se despidieron y, adiós para siempre. Bueno, al menos eso creo. Kerem, después de un tiempo, logró superar la ruptura, aprender de la experiencia y seguir adelante. Y aprendió, creo yo, una lección importante: a veces, por mucho que nos esforcemos, por mucho que hagamos, las cosas simplemente no funcionan. Y está bien, no pasa nada. La vida sigue. Después de la separación, Kerem pasó por un proceso de duelo. Lloró, se sintió desanimado, cuestionó sus acciones. Pero con el tiempo logró recuperarse. Se dio cuenta de que el amor no se puede forzar, que hay veces que las cosas simplemente no están destinadas a ser. Aprendió a aceptar la situación, a perdonarse a sí mismo y a Denise, y a seguir adelante con su vida. Y Kerem no se rindió. A pesar del fracaso de la serenata, siguió creyendo en el amor. Se dedicó a mejorar como persona, a cultivar sus intereses, a hacer nuevos amigos. Y con el tiempo encontró una nueva pareja, una persona que lo valoraba, que lo amaba y que lo hacía feliz. Pero, ¿qué podemos sacar de esta historia? Pues, varias cosas, la verdad. Primero, que las sorpresas románticas a veces no son tan efectivas como pensamos. Segundo, que es importante conocer a la persona a la que le vas a hacer la sorpresa. Y tercero, que no hay que tener miedo a equivocarse. A veces el intentar algo, el arriesgarnos, aunque no funcione, nos deja lecciones valiosas y nos ayuda a crecer como personas. Esta historia nos enseña que el amor es complicado, que no siempre las cosas salen como las planeamos. Que es importante ser auténticos, ser nosotros mismos. Y que a veces la mejor forma de demostrar nuestro amor es dejar ir. Pero sobre todo, esta historia nos enseña a no tener miedo a intentarlo. A no tener miedo a arriesgarnos, a equivocarnos. Porque al final lo importante es haberlo intentado, haber puesto todo nuestro corazón en ello. Y bueno, creo que con eso ya hemos llegado al final de esta historia. ¿Qué les pareció? ¿Se identifican con Kerem? ¿Harían algo similar? ¿Creen que la serenata fue una buena idea o un completo desastre? Me encantaría saber sus opiniones. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme sus propias experiencias, sus anécdotas, sus mejores y peores intentos románticos. Me encanta leerlos. A mí me pasó algo parecido una vez. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan reído un poco, y que, sobre todo, hayan reflexionado. Espero que les haya dado que pensar y los anime a seguir adelante, a no tener miedo a expresar sus sentimientos, pero también a aceptar cuando las cosas no funcionan. No olviden dejar un like si les gustó el vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con esas personas que también han pasado por situaciones similares. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.